Si quieres, Francis, antes de la pausa, que ya la tenemos encima, pero a modo de titular, ¿nos puedes resumir este artículo que ha salido con este nombre tan bonito, Horizontes Sintéticos, ¿no? Que nos habla de horizontes sintéticos, que suena, Sí, tiene una sonoridad un poco literaria. sí, lo han pedido varios oyentes, ¿no? Por Twitter y por redes sociales, como incluso Gastón ha tenido que contestar por Twitter. En algunos medios, por ejemplo, en Muy Interesante, había un artículo en la web de Muy Interesante titulado "Logran crear un agujero negro en un laboratorio y se pone a brillar", ¿vale? Claro, cuando en el artículo ni hay agujero negro, ni hay laboratorio, ni hay brillo, lo único que hay son simulaciones por ordenador de un conjunto de pequeños átomos y de electrones que pegan saltitos entre un átomo y otro, pues hay una gran diferencia. Se ha hecho un nuevo análogo, es un equipo de la Universidad de Ámsterdam que lleva ya varios años trabajando en esta línea. O Y, sea, esto y es, perdona, esto es una simulación, porque yo análogos de sí, una agujeros simulación. negros sí que estamos acostumbrados a ver con fluidos, ¿no? Con Sí, un fluido que tiene haces una cascada, tiene una determinada velocidad y entonces, pero esto es una simulación por ordenador. O sea, se ha hecho un por modelo, se ha ordenador. hecho un modelo teórico y es un modelo teórico cuántico que requiere ser simulado para obtener resultados. No tenemos solución analítica del modelo. Entonces no podemos utilizar la solución analítica. Entonces tú lo simulas por ordenador con un número finito de átomos y de electrones que saltan de átomo en átomo. El modelo en principio es infinito, considera un número infinito de átomos. Y entonces, pues tú ves unas curvas que más o menos de lejos se parecen a la que tú esperarías para un análogo a un agujero negro. Porque, claro, al haber una finitud en las distancias entre átomos, etcétera, las curvas son curvas aproximadas, tienen sus piquitos, pero bueno, más o menos se parecen. Y entonces, eso lo publicaron en 2021, un primer trabajo en el que simulaban unidimensionalmente un espacio-tiempo que en espacio-tiempo sería de dos dimensiones, tiempo, una componente espacial y una componente temporal, anti-de Sitter y de Sitter, y ahora presentan el resultado para un espacio-tiempo de tipo Rindler. Y entonces lo que hacen es estudiar lo que llaman la producción del horizonte, el nacimiento del horizonte. Consideran un sistema, la red de átomos, la dividen por la mitad y dicen, a un lado lo simulamos como si fuera un espacio-tiempo plano, y al otro lado tengo un espacio-tiempo plano, y ahora de manera mágica, porque no dicen cómo, pero en el ordenador es muy fácil hacerlo, instantáneamente conmuto a que en la parte de la derecha aparezca la configuración adecuada para que se parezca a una solución con horizonte. Y el horizonte está justo en la frontera. Entonces ellos dicen que hay un quenching, que hay una aparición instantánea de un horizonte. Y entonces estudian cómo es, claro, hay una configuración de vacío, pero es una configuración térmica porque yo tengo una cierta temperatura. Bueno, pues con esa temperatura tengo fluctuaciones, que son fonones en esta estructura, y asumo que se comportan como si fuera el vacío cuántico. ¿Vale? Es un modelo cuántico, o sea que es un vacío cuántico, pero claro, es un sistema discreto, no es un sistema continuo. Y se comporta como el vacío cuántico de una ecuación de Dirac. ¿eh? Los electrones que conmutan son cuasi partículas de tipo electrón, se comportan como partículas de Dirac, y entonces ellos ven que cuando hacen el quenching, cuando aparece ese cambio y me aparece el horizonte, pues se observa una radiación que, según los cálculos, son cálculos simplificados, se parece bastante a lo que esperaríamos de una reacción térmica, de una reacción de cuerpo negro. Entonces ellos dicen, si tengo un horizonte y tengo un proceso de aparición del horizonte, y en este proceso de aparición del horizonte me aparece un flujo de partículas desde el lugar del horizonte a la parte, digamos, derecha, donde he puesto la variedad de Rindler, pues entonces digo que esto es un análogo a la radiación de Hawking, aunque ellos prefieren hablar de radiación de Unruh, porque en realidad aquí lo que actúa como velocidad de la luz es la velocidad de grupo, no como velocidad máxima, que en la parte que simula un espacio-tiempo plano, pues esa velocidad de grupo actúa como la velocidad de la luz, como velocidad máxima, y en el otro lado tengo una velocidad que varía de tal manera de que cuando las cuasipartículas se acercan al posible horizonte, se ralentizan, tanto que nunca llegan al horizonte. Entonces, ellos lo interpretan como que ese horizonte se parece al de un agujero negro, porque un observador infinito, cuando ve un objeto que cae en un agujero negro, pues ve que la imagen se va acercando al horizonte, pero nunca llega a atravesarlo.
es una imagen ficticia, es paradójico, obviamente el objeto atraviesa el horizonte sin ningún problema. Pues por esa analogía, ellos dicen que esa radiación aproximadamente térmica que observan en las simulaciones no es un cálculo analítico, pero bueno, se parece bastante al ajuste analítico de una radiación de cuerpo negro de partículas de Dirac, de electrones, y bueno, ellos dicen que esto es un análogo interesante para la aparición de la radiación de Hawking tras la aparición de un horizonte. Y plantean que quizás algún día esto se pueda llevar a la práctica en un laboratorio con átomos de verdad. ¿Qué problema tiene esto? Pues tiene el problema de que en su modelo ellos instantáneamente conmutan entre un modelo de espacio-tiempo plano a ambos lados a un modelo espacio-tiempo plano, espacio-tiempo de Rindle. Y esa conmutación instantánea no es tan trivial, porque en el espacio-tiempo plano los átomos es un modelo basado en átomos y electrones que saltan de un átomo a otro, un modelo de hopping. Técnicamente es un type binding, es un modelo clásico. Entonces, tengo un parámetro que me da la probabilidad de que un electrón salte al átomo que tiene al lado, y esa probabilidad viene determinada por la distancia. Entonces, tengo el espacio-tiempo plano, es todos los átomos bien colocaditos, en filita, todos con la misma distancia entre ellos. La parte del otro lado es que los átomos están a distancias diferentes. Unos están más separados, otros menos, otros menos, otros menos. Entonces, si yo tengo una ristra de átomos, que yo coloco como ristra de átomos utilizando un microscopio de efecto túnel, moviendo cada atomito y colocándolo en una superficie, ¿vale? Y ahora yo digo, ahora quiero instantáneamente, de nuevo, volver a coger el microscopio de efecto túnel y mover esos átomos, moverlos. Es imposible hacerlo instantáneamente, ¿vale? O sea, el proceso de movimiento de los átomos, cuando tú hagas el experimento en laboratorio, obligatoriamente vas a echar muchísimo tiempo en preparar la configuración de Rindler, con lo que lo novedoso de este artículo, que es que se modela la aparición del horizonte acompañado de radiación de Hawking, entre comillas, pues lo que tenemos es que a nivel experimental, si algún día se lleva a cabo este experimento, que será con poquitos átomos, es prácticamente imposible que se pueda llegar a replicar lo que han hecho en esta simulación, con lo que el artículo es un artículo más bien de interés teórico más que de interés práctico. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Estábamos hablando de estos análogos o de estas simulaciones de horizontes. Creo que Gastón tenías un comentario sobre el efecto Unruh, me pareció entender. Claro, porque como bien explicaba Francis, en el trabajo mencionan más un horizonte de Rindler o una radiación de Unruh en lugar de radiación de Hawking. Son cosas análogas, pero un poco para recordar que es por qué hablan de Rindler, por qué hablan de Unruh. Y recordemos que uno de los efectos de la teoría cuántica de campos en el espacio curvo, o sea, aquella teoría que usa Hawking para mostrar que los agujeros negros radian, poco tiempo después, Unruh, un físico, se dio cuenta que dijo, hay otro ejemplo más sencillo para entender, sin presencia de agujeros negros, donde también tiene que haber un horizonte, y acaso, le mostró luego que sí, también hay un efecto de radiación similar a la de Hawking. Y ese ejemplo físico es mucho más sencillo que tener un agujero negro. Es el espacio plano, sin absolutamente ninguna materia, pero visto desde un observador uniformemente acelerado en él. Cuando digo uniformemente es respecto a su tiempo propio, pero no importa. Es un observador uniformemente acelerado en un espacio donde no hay partículas, donde no hay radiación, donde no hay absolutamente nada. Pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Por el principio de equivalencia, ¿no? Por el principio de equivalencia, exactamente. Se puede pensar como el principio de equivalencia. Un observador acelerado es lo mismo que un observador quieto ante un astrogravitante sintiendo su gravedad. Es decir, un observador que cae al agujero negro libremente no ve la radiación de Hawking. El que la ve es un observador que está frente a él, sometido a su gravedad, que es lo mismo, como explicás vos, por efecto del principio de equivalencia, que un observador acelerado. Tenía que ser así, pero había que mostrarlo. Primero hay que entender por qué hay un horizonte ahí. Lo hay porque si yo soy uniformemente acelerado, por ejemplo, hacia mi espalda, me voy acelerando, hay rayos de luz que parten de alguna región que no me alcanzarán nunca. Porque yo me estoy uniformemente acelerado, asintóticamente alcanzaré la velocidad máxima, que como nos cuenta la teoría de la relatividad, es aquella la de la luz. Entonces, los rayos de luz alcanzarán mi posición en el infinito, algunos rayos de luz. Los que parten muy cerca de mí me alcanzarán. Pero hay una región lo suficientemente distante, tal es que los rayos de luz que parten de ahí no me llegarán nunca a mí, porque yo voy acelerado y también voy aumentando mi velocidad hasta la de la luz.
esa región imaginaria, matemática, que separa el lugar donde los rayos de luz no pueden alcanzarme de los que sí pueden alcanzarme, es para mí un horizonte. No lo es para otro observador que esté en el mismo espacio pero quieto, sin acelerar. Por eso se llama un horizonte aparente. Es un horizonte, pero es un horizonte aparente. Para algunos observadores existe, para otros no. Existe para el que se acelera. Ahora, como mostraba Unruh, no solamente es así, sino que ese horizonte también radia Hawking. También hay una radiación de Hawking, ¿no? Eso se llama radiación de Unruh. Por eso Francis explicaba esa diferencia. Ahora, estos sistemas de análogos son muy interesantes. Hay muchos, ¿no? Los sistemas análogos, hay agujeros negros acústicos, o sea, sistemas de líquidos, a veces de agua, y otros líquidos que hacen que las perturbaciones sobre el fluido remeden la estructura causal que le pasa a una partícula en el espacio-tiempo frente a un agujero negro. Por ejemplo, que hay una velocidad máxima en la que no puede escapar, y entonces uno forma un horizonte causal para esas perturbaciones del fluido. Se hacen muchos sistemas análogos en líquidos cuánticos, es decir, en condensados de Bose-Einstein, por ejemplo. Hay algunos otros en circuitos, de eso me enteré hace poco. Están estos ejemplos con átomos fríos o sus simulaciones en computadora. Son sistemas análogos que son interesantes para estudiar porque remedan lo que le pasa a un agujero negro, entonces uno puede poner a prueba algunas cosas, la presencia de un horizonte, el inicio de una emisión espontánea debido a la presencia de ese horizonte, que es la relación entre alguna peculiaridad causal de un sistema y la emisión espontánea en ese sistema. Pero bueno, no hay que perder de vista que son sistemas análogos, es decir, uno no está explorando la gravedad per se, ¿no? No es el fenómeno gravitatorio que está estudiando, algo parecido al fenómeno gravitatorio, y a veces hay sistemas análogos que se parecen más que otros. El mismo Unruh, quien hizo ese cálculo de la radiación para un observador acelerado en relatividad general, fue un gran promotor, y es un gran promotor, de este tipo de modelos análogos, al menos lo fue desde los 80. Alguna vez yo en Italia, en el ICTP, fui a una conferencia de esto, y estaba Unruh hablando de estos modelos entre otra gente. Pero bueno, en este caso me pareció a mí que el artículo estaba mucho mejor que el título. Mi problema con el título, me parecía hacen un agujero negro en el laboratorio y se pone a brillar. Bueno, no es en el laboratorio, no es un agujero negro, y no, digo, qué sé yo, no sé. Brilla. Yo hice un chiste sobre muy interesante porque alguien estaba indignado con eso, y entonces yo dije, bueno, es que un poco para humor, digamos, dije, es que la revista se llama Muy Interesante, muy interesante, no, muy verdadero, ¿no? Como diciendo, no importa, no juguemos a una revista que se llama muy interesante porque algo no sea verdad, digamos. Es como esa gente que va a ver al cine. Interesante es, pero... Claro, exacto, es como, verdad, claro. Yo voy al cine, ¿qué fuiste a ver? Bueno, fui a ver Alien vs Depredador. ¿Y qué te pareció? No, la verdad que me pareció muy feo, todo el tiempo violencia, pero se llama Alien vs Depredador la película, no se llama Rush. Entonces, no, uno dice... nadie te está defraudando ahí, ¿no? Entonces, es una revista, pero hablando en serio, para mí muy interesante, voy a mitigar mi crítica, me parece que no hay que caer en los clickbait, y hay un montón ya criticamos a The Guardian, no tengo nada contra The Guardian, ¿no? Digo, lo que digo es, el clickbait está mal en general, no importa dónde venga. Ahora, dicho esto, y no es que muy interesante me haya pagado, ni mucho menos, pero es verdad que muy interesante, más allá de que yo creo que con el tiempo fue cambiando mucho su línea editorial y me parece que fue una revista muy importante para mí, y no solamente para mí, sino para mucha gente de mi generación, en una época que yo crecí, cuando no había internet, digamos, en los 80, 70, y para mí la divulgación era todo, es la razón fundamental por la que yo me hice científico, porque yo no tengo en mi familia, salvo mi hermano menor, alguien científico, ni ingeniero, ni nada, solo mi hermano y yo, y nosotros nos interesó la divulgación, sobre todo la divulgación, Cosmos, el verdadero, el de Carl Sagan, sobre todo, pero particularmente interesante era lo que llegaba a nosotros. No interesante, sino el verdadero. El verdadero. Llegaba a nosotros, digamos, al menos en Argentina. Era muy interesante, era muy importante para mí, una revista donde yo me acuerdo haber leído por primera vez un artículo sobre teoría de cuerdas y que hablaban de que las dimensiones sectas estaban enrolladas en los 80, y yo digo, no sé, enrolladas, ¿cómo una dimensión está enrollada? No, para mí fue muy importante enfrentarme a una revista en la cual había artículos de divulgación de esas cosas, entre muchas otras, porque también había tecnología, también de biotecnología, y en los 80 eso para mí fue casi todo mi ventana a
el interés científico, como repito, mi padre era médico, me podía contar un poco de química, por eso amo la química quizá, pero no más, no tenía alguien que me enseñara eso, ni club de ciencias, ni absolutamente nada, era ir al planetario o leerla muy interesante o mirar Cosmos, así que yo le tengo un aprecio enorme a esa revista, me parece genial, solamente que me molestan los clickbait a mí, sí. Pero yo también los uso, seamos justos. Sí, un poco más de elegancia, pero lo mismo. Hablando de revistas, quizás al mencionar que este artículo se ha publicado en una revista de la APS, ¿no?, de la Sociedad de Física Americana, que se llama Physical Review Research. Es una de las nuevas revistas que ha inventado la APS. La APS, la revista de toda la vida, ¿no?, los Physical Review, ¿no?, los Physical Review Letters, el A, el B, el C, el D y el E. Después tenía también Review Modern Physics, ¿no?, la revista de física moderna, y después muchas otras revistas han aparecido, que si de fluidos, que si de cuántica, etcétera, y ha salido la idea del acceso abierto, es decir, los investigadores pagan por publicar. Entonces, la revista top de la APS en pagar por publicar se llama Physical Review X, y es una revista que trata de imitar el estilo de Physical Review Letters. No necesariamente artículos cortos, porque van por internet, todo no tienen por qué ser cortos, pero sí artículos de gran impacto, ¿no?, de artículos que tengan una gran repercusión. Por eso ahora mismo el factor de impacto, el índice de impacto de Physical Review X es más alto que el de Physical Review Letters. Pero, claro, ¿qué pasa? Que muchos artículos de Physical Review X son rechazados. El porcentaje de rechazo es altísimo. ¿Qué hacemos con esos artículos? Tiene más impacto porque mucha gente piensa que Physical Review X es la versión porno de Physical Review. Y entonces puede ser. Más, claro, Entonces, ¿qué pasa con los artículos rechazados? Que hay que meterlos en algún sitio. Lo que no podemos hacer es que los artículos rechazados en Physical Review Letters o en Physical Review X se vayan a otras editoriales. Tenemos que crear revistas... Pero espera, ¿dices rechazados en general por criterio editorial? Peer review, revisión por pares. Pero si lo ha rechazado un revisor, ¿cómo lo vas a publicar en otro...? Claro, pues, recomiendas que el artículo sea enviado a otra revista, porque, vamos a ver, en PRL y en PRX el artículo tiene que ser innovador, revolucionario, candemore, falmamore, vale. O sea, lo puede, el revisor lo puede rechazar, no porque esté mal, sino porque no sea rompedor, innovador y tal. Claro. Entonces el editor dice, hombre, si el revisor dice que el artículo está mal, pues está mal. Pero si, entonces... Claro, yo que para mí siempre el papel del revisor ha sido ver si el artículo está bien o mal, si no es el editor el que tiene que decidir si es adecuado para la revista o no. A mí, pero bueno, tú también evalúas con una serie de puntitos ciertas cosas, ¿no? Te piden originalidad, te piden no sé qué. Eso es una cosa que ha hecho, por ejemplo, la revista Nature. La revista Nature, cuando tú envías el artículo y te lo rechazan, te dice, bueno, a ver, este artículo es de astronomía. Pues, ¿por qué no lo envías a Astronomy, a Nature Astronomy? O este artículo, bueno, envíalo a Nature Communication, a ver qué tal. Y de Nature Communication te lo vuelven a rechazar. Uy, pues envíalo a Scientific Reports. ¿Y qué tal? Pero envíalo hasta que huele, pero siempre en revistas nuestras. En las nuestras. Pues eso es lo que quería hacer la APS. Eso suele ser un editor el que con criterios editoriales te dice, o sea, porque no te han rechazado el artículo porque esté mal, sino porque te dicen, el artículo estará bien, pero aquí no publicamos eso. Entonces, mándalo a tal, exactamente, ¿no? Tanto los que no llegan a peer review, pero también los que superan peer review, pero después no tienen la puntuación adecuada o obviamente si en el peer review se dice que el artículo está mal, pues está mal, punto pelota. O sea, cualquier editor lo ve y dice, pues si se ponen que está mal, está mal. Pero si no está mal, no se puede aceptar. Entonces, la segunda revista después de PRX es PRR, la Physical Review Research. Y esta es en la que han publicado esta gente 2 artículos. Esta revista es nueva, este es el 4º año que está en el mercado y todavía no tiene índice de impacto, lo va a tener el año que viene. O sea, lo va a tener este año, es decir, va a tenerlo el correspondiente al año 2022, que se publicará en junio de 2023. Todo el mundo espera que tenga un índice de impacto. ¿Qué índice de impacto se espera? Pues entre los típicos de PRA, PRB, PRC, PRD, PRE, pues entre 2 y 6. Entonces, será una revista de publicación open access, de artículos gratuitos para los lectores, en la que los autores pagan, que va a publicar mucho más artículos que PRX y que va a publicar gran parte de los artículos que desde PRX se lo manden. O sea, todo el mundo va a querer enviar porque el coste vale más o menos lo mismo. Tú envías a PRX y si ahí no entra, pues lo envías a PRR y te quedas en la editorial. Entonces esa es la idea de esta revista. Entonces, fijaros que es un artículo publicado en una revista
que, entre comillas, claro, obviamente el artículo puede ser la octava maravilla, pero entre comillas está publicando cosas de desecho de otras revistas. Entonces, los medios que publican noticias de divulgación científica, generalistas, para el público general, deberían de premiar por los artículos publicados en PRX en lugar de los de PRR. ¿Vale? Deberían de premiarlo, porque los de PRR a priori son artículos que probablemente muchos de ellos, un alto porcentaje, no sé si este es el caso, han ido redirigidos como, entre comillas, por la vía secundaria. Y después hablemos un poquito del modelo. Rápidamente hablar del modelo, tengo poco tiempo. El modelo básicamente es un modelo de átomos, pero claro, cuando tú tienes átomos, tú puedes construir un modelo, pones un átomo y al lado otro átomo, y tú puedes construir un modelo de el átomo como un conjunto de niveles energéticos, otro átomo con un conjunto de niveles energéticos, y cómo un electrón salta de uno a otro. ¿Vale? Eso no puede hacerlo. Entonces tú construyes, este tipo de modelos son modelos en los que consideras que los átomos están formando una entidad. Es decir, hay un sólido lineal formado por los átomos. Solo son átomos, de tal manera de que la estructura de bandas es común a todo el hilo de átomos. No son átomos individuales que un electrón pega un salto mágico y se escapa del átomo en el que está y salta al átomo que tiene al lado, sino que estoy considerando una especie de sólido, una estructura en la que todos los átomos están colocados en la misma entidad. No es un nanohilo, porque los nanohilos tienen un grosor, tienen muchos átomos de grosor. Están en la escala, un átomo tiene pues 0,2 nanómetros, un nanohilo tiene un grosor, yo qué sé, de 2 o 3 nanómetros, es decir, un grosor de 20 o 30 átomos. Pero bueno, tenemos un modelo matemático de un conjunto de lugares, de sitios, vamos a llamarle átomos, en los que se pueden situar, localizar electrones, en realidad son cuasipartículas de tipo electrón, en esas regiones, y que pueden saltar esas cuasipartículas de un sitio a otro. Fijaros, ¿eso qué impone? Eso impone una restricción tecnológica en cuanto a la cercanía. No puedo poner dos demasiado juntos, ¿vale? Para que el modelo sea válido, hay una distancia mínima a la que los puedo poner. Y tampoco los puedo poner demasiado lejos, porque entonces ya la estructura de banda se rompe. Ya roto por la mitad el nanohilo, tengo dos hilos separados. Entonces me limita esas distancias. Y en este modelo, para simular el modelo de Rindler, lo que hacen es, digamos, cuando pongo los átomos todos a la misma distancia, las ondas de electrones en ese hilo de átomos se mueven, saltando de uno a otro, se mueven como una especie de ola mexicana en un estadio de fútbol, se mueven con una velocidad de grupo constante, porque la distancia es la misma. Era inevitable que saliera el fútbol hoy. Claro, entonces esa velocidad de grupo constante es a lo que vamos a llamar velocidad máxima, velocidad de la luz. Entonces yo puedo modular, esto es como un metamaterial. Ola mexicana le dicen. Sí, la ola mexicana suele ser como se le llama en ola del campo de fútbol, ola del estadio de fútbol en español, es lo habitual, pero en inglés se suele llamar ola mexicana. Sí. Nosotros en la Argentina decimos ola, y a las otras cuando uno va a la playa dice, uy, mira, igual que el estadio. Pues sí, esa es una posibilidad. Entonces lo que hacen ellos es mover la distancia, ¿vale? Entonces, donde quiero poner el horizonte, pongo los átomos muy separados. Y lejos los pongo más juntitos. Entonces pongo una distribución de átomos en los que la distancia entre los átomos, recordemos que no son átomos, que son sitios en los que se localizan las ondas de electrones. Pues los pongo más separados y después los pongo más juntitos. Claro, en el modelo teórico, para que sea verdad que la velocidad de grupo se vaya reduciendo conforme la onda se acerca, ellos consideran en el modelo por ordenador una onda gaussiana. La onda gaussiana se acerca al horizonte, a lo que va a ser el horizonte, se va ralentizando. Es necesario que la distancia entre átomos sea cada vez más grande. Pero claro, yo tengo que poner los átomos a una distancia no demasiado grande para que puedan saltar los electrones. Entonces, el resultado final es que yo tengo una velocidad máxima. Es decir, el modelo correcto de horizonte y el modelo correcto de la métrica de Rindler continua asociada a mi sistema discreto, que son atomitos y electrones que saltan, requiere que la curva se vaya a infinito, tenga una asíntota vertical en cero. Pero lo que tengo es una distancia máxima entre el átomo que se encuentra justo en el x igual a 0, donde va a estar el horizonte, y el siguiente átomo, hay una distancia que no puede ser demasiado grande, con lo que me quedo mucho más corto, ¿vale? Me quedo muchísimo más corto de lo que pide la solución analítica. Entonces lo que yo tengo es una región en la que, entre comillas, la velocidad de la luz es constante,
esa velocidad de grupo es constante, y otra región en la que la velocidad de la luz va desde un valor muy bajo a un valor muy alto, superior a la velocidad de la luz en el otro lado, ¿vale? Entonces, eso simula ese fenómeno de que la onda, cuando se acerque, no pueda llegar a la frontera. Cuando, digamos, la probabilidad de que un electrón salte de uno de los átomos, de uno de los sitios donde está localizado a otro, ¿no? Es el parámetro que define este modelo, el modelo de tide binding, pues ese parámetro se hace depender de la posición del átomo elevado a una cierta potencia, gamma. Bueno, cuando gamma es igual a 1 o mayor que 1, tengo ese comportamiento de que las curvas, en teoría, si esto se pudiera llevar al infinito, me dan ese horizonte. Cuando el valor es menor que 1, lo que se observa es que el paquete gaussiano llega a x igual a 0, y ahí rebota, ¿vale? O sea, tengo un modelo que es un modelo bastante más realista, que es un modelo más próximo a lo que de verdad se puede hacer en el laboratorio, en el que las ondas lo que hacen es llegar a lo que voy a llamar horizonte, y ahí rebotan, ¿no? Pero cuando cambio los parámetros a una cosa muchísimo menos realista, desde el punto de vista de lo que es implementarlo en el laboratorio, se comporta como que la onda no llega, porque no acaba de llegar, porque su velocidad se va ralentizando. Entonces, que no llega. Y entonces, claro, en un laboratorio, simular esto y además ver una pequeña radiación de electrones, de ondas asociadas a ese contorno, va a ser extremadamente difícil, porque vas a tener que distinguir entre esa onda que te está llegando pero que no llega, que debería tener una velocidad, ya repito, que tienda hacia cero, pero no va a tender hacia cero, porque la curva no llega, no es una asintosia vertical, se queda mucho antes, va a llegar a un valor finito. Entonces ahí va a haber mucho ruido de reflexiones espurias, va a haber problemas de transmisión, que pase la onda a través del horizonte, va a haber muchísimos problemas de llevar esto a un laboratorio. Entonces, este modelo teórico es muy bonito desde el punto de vista teórico en ordenador, pero en mi gran ignorancia de los detalles, porque yo de detalles experimentales tengo poco, pero mi intuición me dice que esto va a ser extremadamente difícil, si no imposible, el poder distinguir esa supuesta radiación tipo UNRU, originada en ese átomo que separa las dos regiones, respecto a lo que es la propia onda que se está ralentizando ahí, que se refleja. Pues siempre va a haber pequeños reflejos, y cómo vas a saber tú que lo que estás viendo no es debido al reflejo, sino que es debido a lo otro. Entonces, claro, ellos dicen que las ondas que se emiten se puede asociar a una temperatura equivalente, y que en esa temperatura equivalente siguen la distribución de Fermi-Dirac, es decir, que son una radiación de electrones, de cuasipartículas tipo electrón, de tipo térmico, y que entonces habrá una diferencia entre la onda que se va quedando cerca del contorno y la onda emitida, la que se refleja, probablemente no tenga propiedades térmicas, pero ya os digo, distinguirlo va a ser extremadamente difícil, si no imposible, con lo que este modelo es un modelo muy criticable por cualquier experto que trabaje en esto. Y por eso quizás se ha publicado en Physical Review Research y no en Physical Review Letters o en una revista... Yo no sabía de la existencia de esta revista nueva, me sorprendió un poco cuando vi que decía APS. O sea, conozco por supuesto Physical Review D, Physical Review, bueno, ABC, pero no, y la letra, pero no sabía de esta. Estas han salido ahora nuevas y llevan poco tiempo, y ya te digo, son muchas, yo no sé cuántas son, pero son más de 20 las que hay ahora nuevas. Ok, yo sabía la X, pero nunca le presto atención. Sí. Bueno, después las Sí, ahora linearias. mismo la APS necesita dinero a mansalva, y entonces necesita que estas revistas funcionen muy bien, entonces está poniendo muchas revistas para ver si tiene suerte, y poniendo muchas, alguna explota y alguna consigue financiar al resto. Bien, pues te quería comentar, Gastón, es volver un poco atrás, ¿no? A algo que dijiste antes, pero no quería, o sea, preferí dejar que Francis siguiera con la Claro. exposición, porque no sabía que se tenía que ir, pues por no perder esa parte, ¿no? Pero aunque sea un poco anacrónico en cuanto a la estructura de la conversación, cuando estabas hablando sobre el efecto Unruh, que Sí, a mí me parece de esas cosas súper fascinantes y que se podrían contar bien sin necesidad de clickbait y hacerle explotar la cabeza a la gente. claro. En particular, me llama mucho la atención el hecho de que, no sé si tendrás un comentario al respecto, tú que habrás pensado más en este tema, que una diferencia de la radiación Hawking con la radiación de Unruh es el hecho de que en la segunda, como tú decías, el horizonte es aparente, por lo tanto también lo son las partículas
que se generan. Y eso quiere decir que dependen del observador. No, exacto. De hecho, si uno lo piensa así, es algo más sorprendente todavía. Digamos, Parece uno está... paradójico, parece esas cosas que refutarían una teoría. Tú dices, bueno, pero es que para un observador hay partículas y para el otro no hay partículas. No, no, Las es que partículas o uno hay está o no hay. acostumbrado en la relatividad, ya desde la relatividad especial y luego en la relatividad general cambiando las cosas. En la relatividad especial uno ya viene sorprendido, la simultaneidad no es absoluta, hay un observador para el que es simultáneo y para otro no, la Sí, longitud pero la de existencia, Exacto. En relatividad general hay algo más, que es, aparecen nuevas cosas que son relativas, que en relatividad especial no lo eran. Por ejemplo, el ocurrir de un evento. En relatividad especial, perdona un momentito, porque acabo de echar un vistazo al chat y veo que alguien, Oscar Tugores, pregunta si aparente significa lo mismo que virtuales. No, no es lo mismo. no, Cuando estás diciendo aparente te refieres a que depende del observador. exacto, exacto. No, no, esto no es virtual. Esto, digo, en relatividad general, a diferencia de relatividad especial, hay nuevas cosas que pueden ocurrir, existir para un observador y no para otro. Pensemos en algunos eventos. En relatividad especial, los dos eventos siempre ocurren para cualquier observador. A veces para uno pueden ser simultáneos, para otro no serlo. Pero la ocurrencia misma del evento A y el evento B, cualquiera fueran esos eventos, nunca es relativa, la ocurrencia. Sí, su simultaneidad, su duración, su separación espacial, pero no el hecho de que ocurran. En relatividad especial, hay eventos que pueden ocurrir para un observador y no para otro. El ejemplo por antonomasia es cuando uno ve que un observador está acercándose en un horizonte, uno lo ve distante, y eso no ocurre nunca, asintóticamente se va acercando, lo hablamos en aquel episodio que hicimos especial sobre eso, mientras que para el observador que cae, dice, no, yo entré al agujero negro. O sea, el evento ocurre para uno y no para otro. Es yo entré y el otro dice, no, no entraste nunca. Pero acá es algo aún más tajante, es, ¿existen o no partículas en el espacio? Bueno, dependiendo. ¿Cómo dependiendo? ¿Existen o no partículas? Dependiendo. Hay observadores que ven partículas y observadores que no ven partículas. Lo que siempre existe es el campo, pero el campo puede estar en estado de vacío para un observador y para otro observador no estar en estado de vacío. Ver emisión térmica de las partículas de ese campo. El campo es la latencia de que las partículas existan, pero el estado en el que está esa latencia, es decir, en el vacío no hay partículas, o está excitado. Y eso, ¿en qué estado está el vacío? Depende de la situación del observador. Si yo me muevo respecto a vos a velocidad constante, yo no veré partículas y vos tampoco. Si yo estoy desplazado a una distancia fija respecto a vos no verás partículas y yo tampoco. Pero si yo estoy acelerado respecto a vos, yo voy a ver partículas y vos no. ¿Existen o no? Existen y no, dependiendo para quién. No es más cierta. Es que eso tiene que tener un límite. Quiero decir que si lo piensas mucho, me molesta, me resulta profundamente desagradable. Esto no es como existir y no existir en el sentido cuántico, aunque estemos hablando de partículas. No estamos hablando en el sentido No es eso. cuántico. No O es sea, el sentido clásico. cuántico es que hay una superposición de estados que pueden dar lugar a diferentes resultados de una Claro. medida, ¿no? Esto no es eso. No es eso, no. Relatividad, no es mecánica cuántica. Y esto lo que es que existen o no existen dependiendo de qué observador las esté mirando. Y tú dices, Exactamente. bueno, las partículas no me preocupan mucho, son partículas, puedo pensar que es radiación térmica, por tanto no tienen ninguna emisión, tienen una entropía máxima, No, pero pero yo puedo ir con un detector. Y claro, mi detector. es más, yo puedo llevar eso más lejos y desde un punto de vista filosófico decir, las personas están hechas de partículas. O sea, que un determinado conjunto de partículas puede formar una persona, un Gastón. ¿Gastón existe o no existe? Bueno, existirá o no existirá, pero no puede depender de que para un observador existe y para otro no. Eso es lo que no tiene sentido para mí. O tiene que haber algún límite, quizás que tenga que ser una radiación térmica de alguna forma. O sea, No, no sí lo hay, lo hay, lo hay. Lo hay. puede ser algo sin información, no sé. Lo hay, lo hay. No es que uno, si vos ves el vacío, existe un observador que puede ver cualquier cosa. No es eso. Y ese es el límite al que te referís. Y tu intuición es correcta. Lo que sí existen son observadores que pueden ver radiación térmica. Por ejemplo, los que se aceleran respecto a vos a diferentes aceleraciones propias constantes. Y pueden ver diferente flujo de partículas, diferente temperatura efectiva, dependiendo de cuánto se aceleran respecto a vos con diferente aceleración. Ahora, no pueden ver cualquier estado. No es que vos ves el vacío y entonces hay siempre un observador haciendo una pirueta extraña que puede ver el estado que vos quieras. No existe eso. Entonces no es que uno puede formarse un Gastón para un observador que no exista para otro. No puede hacer eso. Yo como estado coherente, bueno, coherente poco, pero
de estados en el espacio. Pero ese es el límite al que te referís. Es en efecto El cierto límite es que que tiene que ser siempre radiación térmica, ¿no? sí, tiene esa radiación térmica y bueno, es un estado distinto al vacío, pero es un estado muy particular, un estado muy altamente desordenado. Pero para mí esto ya es extremadamente interesante, no hace falta clickbait para decir. Es más, uno se puede hacer experimentos increíbles. Yo voy acelerado respecto a vos. Y nosotros podemos incluso comunicarnos si vos estás de este lado de mi horizonte aparente. Porque hay regiones en las cuales la luz no puede llegar a alcanzarme, pero otras en las que sí. Por ejemplo, una persona está pasando cerca mío, o sea, yo estoy acelerado. Entonces, vos podrías comunicarte conmigo, explícame por qué tu detector está haciendo clic, 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 clic. Ese es un gran problema en física, el detector de Unruh, que es justamente eso, el detector que llevaría a un observador uniformemente acelerado respecto a aquel que ve el vacío. Exacto. Bueno, Tu detector está midiendo partículas, claro. está midiendo partículas Entonces, y estamos de acuerdo en que vos y yo veríamos el clic. Entonces, lo que no estamos de acuerdo es que la explicación que le daríamos es la misma. Pensá que un observador yo vería acelerado. que el detector está haciendo clic a pesar de que no hay partículas. Exacto, pero entonces eso parecería como violar una ley de la física. No, porque vos lo interpretarías como aquella fuerza que está actuando sobre mí y está acelerándome. Vos tenés que dar explicación de qué es lo que me acelera. Habría algo que me empuja, uno tendría que tener en cuenta todo el sistema, aquello que me provee a mí de mi aceleración. Y en ese aparato, en esa fuerza, nosotros tampoco estaríamos de acuerdo. Vos verías un exceso que explicaría el clic también. Es un tema muy interesante, un montón de ejemplos que uno puede jugar, muchos papers sobre esto, desde los 80 en adelante. Recordemos que el efecto Unruh, a pesar de que cuando uno da un curso de teoría cuántica de campos en espacio curvo, por su simplicidad, lo explica antes de agujeros negros, históricamente es al revés. Hawking se dio cuenta de que un horizonte tenía que ver con la emisión térmica y Unruh dijo, pero ya sabemos desde Rindler que un observador acelerado también ve un horizonte. Entonces él calculó la radiación térmica a principios de los 80. Entonces, esto es una cosa que de los 80 en adelante se hicieron muchos ejemplos acerca de cuándo hace clic para un observador el detector del objeto acelerado. También hubo muchos artículos sobre cómo tratar de medirlo, este efecto Unruh, porque uno hace cavidades donde la idea es hacer cavidades donde dos espejos oscilan y entonces uno puede estudiar la aceleración del espejo, si eso emite o no, es tan tenue la radiación para aceleraciones que uno puede dominar experimentalmente que tampoco se observó el efecto Unruh directamente. Pero se observan estas cosas análogas, pero no el efecto Unruh debido a la aceleración. Pero es estas cosas que llegan a doler cuando uno piensa mucho en ellas. Sí, sí, sí. Es que imagínate que una partícula, vale, es radiación térmica, pero imagínate que soy tan pequeño que una partícula de radiación térmica me puede golpear en la cara y sacarme un ojo. Entonces, desde mi punto de vista, aparece una partícula, de repente me pega un golpe y me arranca un ojo. Y yo que te estoy viendo desde fuera, veo que tú estás ahí tranquilamente y de repente te salta un ojo sin razón aparente. Claro, pero está muy bien la pregunta, pero justamente mucha gente te pregunta, ¿no? El arrancarte el ojo no es más que el clic del detector, como se le suele decir. Hay muchos papers que se llaman así, como when the Unruh detector makes click, o algo así. Bueno, ese es que yo lo explicaría con otra forma. Diría, no, bueno, este muchacho está siendo acelerado con tal fuerza, que yo, y entonces tendría en cuenta las energías. No se me ocurre ahora un ejemplo de juguete, pero básicamente es eso lo que pensaría. Mi explicación Lo explicarías en función fenómenos de la fuerza que yo veo actuando sobre ti, acelerándote, ¿no? Exactamente. Vos también verías una fuerza que te acelera, pero no tan grande como la que yo vería. Y el exceso lo explicarías como una radiación térmica. No, es apasionante. No hace falta un clickbait para esto. Quizás sea un título un poco largo, Sí. pero creo que es apasionante. Sí. Y nada, para terminar sobre las reflexiones sobre Muy Interesante, ¿no? Evidentemente es una de las revistas históricas, yo recuerdo de pequeño leerla. Y esto que hablamos a veces de los clickbaits, yo creo que siempre ha existido, aunque quizás ahora somos más conscientes de ello. Es probable, sí, estoy de acuerdo. Porque yo recuerdo, y voy a decir una cosa un poco mala y muy interesante, pero bueno, también he leído muchas cosas buenas, ¿vale? O sea, yo creo que esto es como todo, hay una de cal y una de arena, siempre en todo, ¿no? Pero recuerdo un titular que me llamó mucho la atención, porque además nunca llegué a leer el artículo, pero yo debía tener 14 años o algo así, porque recuerdo que era camino al instituto, que pasábamos por delante de un kiosco y ahí tenía pues todas las revistas expuestas por fuera y yo no solía tener dinero para comprarme revistas, ¿no? Apenas me daba para el bocadillo.
pero me solía fijar en la portada de la muy interesante, ¿no? Y recuerdo uno en particular que el titular era "El sol está temblando". Y, y luego descubrí que era un artículo sobre las oscilaciones solares de las que hablábamos la semana pasada. Claro. Bueno, un temblor con 5 minutos de periodo, pero bueno, o sea, finales de los años 80 yo creo que se sabía ya lo que eran las oscilaciones solares, claramente, ¿no? Y es verdad que era un tema que estaba muy en auge en aquella época, pero el titular del sol está temblando, o sea, me produjo cierto desasosiego. Claro. Teniendo en cuenta que uno hacía poco que ya había tenido que hacerse a la idea, ¿no? Y llegar a términos con la idea de que el sol iba a morir en algún momento, o sea, que era algo que había aprendido recientemente y me había costado asimilarlo, ¿no? Y ahora de repente te llega eso, bueno, sabes que el sol va a morir y además ahora está temblando, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Sí, a mí me parece que, voy a hacer una analogía, no te preocupes, no, el anticipo parece preocupante para un podcast, pero no. A mí me da mucho miedo el clickbait, como me dan mucho miedo, no sé, las campañas contra las drogas, que es cuando uno miente, al principio puede ser shocking y puede servir, es un efecto que sirve muy, muy rápidamente, que es que alguien entre al artículo, pero rápidamente genera un efecto inverso que es muy peligroso. Si a vos te interesa, por ejemplo, mentir para una campaña para las drogas, asustar de más, es malísimo, porque vos no vas a evitar que algún adolescente pruebe drogas y se va a dar cuenta y dice, no es tan así tampoco. Entonces eso genera que una desconfianza enorme. Es mejor no mentir con esa cosa. Lo mismo pasa con el clickbait. Si vos querés interesar a la gente, y esto es lo que es la divulgación, interesar a la gente en la ciencia, lo peor que puedes hacer es el clickbait. Si a vos te interesa solamente vender ejemplares o que te paguen por la publicidad online para que contás clics, funciona. Pero eso no es el verdadero interés. Yo quiero creer que algún medio, sobre todo un medio histórico, en divulgación, quiere que a la gente le interese. Por supuesto que quieren ganar dinero, pero también que a la gente le interese la ciencia. Entonces, si yo entro a un artículo, porque el artículo de hecho no miente, el título miente, el artículo está muy bien hecho. Me puede gustar más o no el trabajo, pero lo que dice de ese trabajo es correcto. Si yo entro a un artículo, yo veo que adentro dice la verdad, pero es un poco... De hecho, no repara, por ejemplo, en todo esto de Unruh, que es apasionante. La física tiene eso como apasionante. Tiene esas cosas como apasionante. Capaz que salten los átomos, ¿no? Ahora, entonces uno dice, genera un agujero negro en un laboratorio y empieza a brillar. ¿Qué persona razonable no va a hacer clic? Uno entra y dice, bueno, hay dos átomos que saltan. Y el tipo dice, no, pero la ciencia es una porquería, la culpa de la dioxina. A mí me ha pasado, ojo, A veces los artículos, por ejemplo, había un artículo de Maldacena y Milekin, muy lindo, hace un año y medio, donde habían mostrado que si hubiese cierto tipo de materia oscura, se podría generar un agujero de gusano de tal tipo. Era interesante desde el punto de vista académico, ¿por qué? Porque la existencia de agujeros de gusano necesita la violación de condiciones de energía, entonces buscar un escenario, aunque sea hipotético, pero con ciertas reglas que satisfagan las condiciones de energía y formar un wormhole era académicamente interesante. ¿Qué ocurre? Las noticias toman eso y dicen un agujero negro humanamente atravesable, Maldacena demostró que es posible. Bueno, a ver, hay un montón de subjuntivos ahí. Maldacena mostró que si hubiese un tipo de materia oscura, en principio podría... Pero claro, a mí me llamaban para algunos programas de radio, me acuerdo Úrsula Vargas o Rubinja, no sé, algunos en Argentina, y me hacían preguntas. ¿Es cierto que construyeron un agujero de gusano para ir al centro galáctico? Bueno, no es cierto eso. Pero claro, entiendo el que después dice, es más, algunos oyentes después del programa dicen, pero todos estos son los sanateros. No es que sean unos sanateros, pero un poco tienen razón. O sea, uno bien te presentan ese título y luego uno le dice, no, lo que pasa, lo que quiere decir el artículo es que si hubiese un tipo de materia oscura, empieza con los subjuntivos, bueno, pero esa materia no existe. Entonces, bueno, entonces no pongas ese título. No pongas un agujero de gusano humanamente atravesable. No pongas ese título. ¿Qué hace? Yo creo que genera lo contrario, rechazo. Genera rechazo. Es como si me haces entrar, leer esto y no es esto. Entonces yo creo que si uno está honestamente interesado en la divulgación, puedo jugar un poco con la licencia poética en los títulos. No está mal eso. Yo lo hago, me parece que está bien. A veces esa hiperbolización mínima. Pero con cierto límite. Y el límite me parece que es cuando no se te vuelva en contra. Cuando no sea el momento en el cual vos contás lo que ocurre y genera rechazo por ser tan distante a lo que prometiste.
A mí una persona que maneja esto muy bien, que no es es un científico profesionalmente, no es un divulgador profesional, pero me parece lo hace excelentemente bien, es Iván. Iván Martí Vidal, por ejemplo, otra vez hizo un hilo increíble sobre láseres que se generan espontáneamente, naturalmente, ¿no? El universo, en el cosmos se generan láseres solo, naturalmente. Pero cuando lees el hilo, es verdad. O sea, explica cómo, explica por qué. Digo, ese es un buen ejemplo donde él maneja el título, como diciendo, no me acuerdo cómo es el título exactamente, pero así como láseres naturales en el cosmos, que claro, llama la atención, porque si uno se pone a hablar de la emisión estimulada y poblaciones inversas en un título, a nadie le interesa. Pero cuando uno lee el artículo, el hilo, perdón, es correcto lo que cuenta y es eso, es lo que promete. Es exactamente lo que promete. Entonces me parece que eso, uno puede apelar a eso. Por ejemplo, este artículo, bien podría hablar de cosas, no sé, habría que pensar los títulos, yo no soy editor. Pero hablar de esto, estamos hablando de que las partículas pueden existir para un observador y no para otro, ¿no? Que un horizonte puede existir sin que haya un agujero negro. Para un observador y no para otro. Y todas estas cosas yo creo que son tan maravillosas o más maravillosas que si hicieron un agujero negro en un laboratorio o no. Me parece que es increíble porque nos hace pensar mucho más, nos hace pensar en cuestiones ontológicas. ¿Qué es que existan partículas y que no? ¿Cuál es ese límite que a vos te molestaba? Uno se termina indignando con las leyes de la física a veces, por no entenderlas del todo. Eso me parece que motiva mucho más. Es eso lo que uno le gustaría transmitir. No sé qué te pasa a vos, pero a mí me parece que la física es maravillosa y seguro que vos estás de acuerdo con esto, pero digo, me da pena que uno tenga que empezar explicándola con resortes y pendientes y cubos y poleas que a nadie le interesan. Pero esa parte de la física maravillosa en un momento llega y me parece que no hace falta que mintamos y prometamos lo que no es en un artículo para atraer a la gente. Yo creo que tenemos que ser capaces de atraer a la gente mostrándole lo que nosotros sentimos cuando pensamos en estas cosas, cómo puede ser que una partícula exista para un observador y no para otro. Eso me molesta el clickbait a mí. Es como que me hace, sobre todo me defrauda en medios de divulgación. Si yo lo veo en un diario, en un periódico, no me molesta tanto porque entiendo las reglas del juego. El editor a veces ni siquiera le interesa hacer ciencia, ni siquiera los editores que se dedican a la parte de ciencia. Pero en un medio de divulgación tendría que tener en cuenta que lo único que vale no es ese momento del clic. Vos querés que gente joven, o al menos, capaz, puedo decir, yo soy una persona muy ingenua, pero me gustaría que un chico que tiene la edad que yo tenía cuando leía esa revista, sienta lo mismo que yo sentía cuando leía esa revista. Es decir, que uno va al artículo y siente como, estoy en un terreno que no entiendo, pero me parece apasionante. No, que uno entra y se siente engañado, digamos, ¿no? Sí, esa reflexión que has dejado de que se te puede volver en tu contra por el hecho de que genera un cierto hastío, o sea, que puedes, Claro. no sé si decir engañar a la gente, que quizás la palabra no es engañar, pero un cierto número de veces, ¿no? Y que luego lo único que consigue es que la gente deje de hacer caso a esos titulares, ¿no? A mí me pasa a Claro. veces, la gente me viene y dice, pero ya es casi de cachondeo, ¿no? Porque es que realmente es para tomarse la broma. Las cosas que ves a veces ya ni siquiera son medios de dudosa reputación, ya en cualquier periódico supuestamente serio te aparece cualquier barbaridad. Y la gente pues te lo dice en plan, pues esto, como que las noticias de ciencia son un poco un cachondeo, ¿no? Sí, sí, da mucha pena. Es como la fábula de Sopo, ¿no? La del Sí. pastorcito. O ¿No? sea, yo creo que la gente Primer cuando clickbait, segundo clickbait, después nadie más va a poner una noticia interesante y nadie va a cliquear. claro, la gente ya se los toma un poco, se lo toma un poco a broma, ¿no? Y no sé, pero eso es bueno, o sea, si la gente deja de creer en el clickbait, eso para mí sería una buena reacción y quiere decir que algo está funcionando bien en la psique colectiva. Pero no sé. Igual quería abonar a lo que decías vos de que clickbait siempre existió. Mirá, el 29 de mayo de 1919 se observó el eclipse por Eddington y otra gente, Davison y otra gente, porque lo hicieron en África y en Brasil en paralelo, que le dio la reputación mundial a Einstein, ¿no? Que hasta ese momento era conocido en los círculos académicos, pero no por el vulgo, digamos. Y eso fue la observación que en efecto había una corrección, una desviación de los rayos de luz debido al campo gravitacional del Sol. El New York Times, que fue la razón fundamental por la que se hizo famoso Einstein, porque al día siguiente, o a los pocos días, se hizo eco de la noticia de que se observaba
experimentalmente, digamos, observacionalmente, una predicción de la teoría general de la relatividad, a los pocos días, en 1919, estamos hablando bastante de atrás en el tiempo, hace más de 100 años, decía el titular, las estrellas no estaban donde se movían, no estaban donde debían estar. Einstein tenía razón. Para las estrellas no se movieron, no tiene nada que ver. Está bien, bueno, se entiende. Yo no miré el artículo, estaba bien. Pero digo, el New York Times en 1919, hablando de ciencia y hablando de relatividad general, ya hacía estas cosas. ¿Sí? No vamos a juzgar a... Pero eso me gusta más. Las Es estrellas un se poco más movieron, poético. no sé. Las estrellas se Quizá, movieron y Einstein tenía razón. Transmite una idea que no es equivocada. En el sentido de que, bueno, a lo mejor alguien puede verlo y pensar que las estrellas físicamente se movieron y no es eso, es la imagen de las estrellas lo que se movió, ¿no? Pero bueno, sí, a lo mejor lo podías haber matizado un poco, pero no es como este que tú lo ves y te imaginas que alguien en un laboratorio oscuro, un científico como de malo de película, ha claro, creado un agujero se negro que puso lo a tiene brillar. ahí sostenido, sí. Es cinematográfico, de una película mala. Porque además, sí, además se juega con esta connotación que tiene el agujero negro en el imaginario colectivo como algo peligroso, eh, iba a Sí. decir tenebroso, pero bueno, eso quizás sí que es adecuado. Efectivamente, los agujeros negros son muy tenebrosos por definición casi, pero que tiene, bueno, no lo sé, que apela un poco a esa sensación de amenaza, de algo ominoso que nos Sí. puede hacer daño, ¿no? Sí, me hiciste acordar otro ejemplo que mencionamos en Coffee Break. Nosotros mencionamos la noticia correcta, pero después vi cómo salió replicada por otros medios. Era así. Era la primera observación de un agujero negro supermasivo que por espectroscopía se veía que se movía un poco. Por espectroscopía, obviamente, de la única forma, porque es un agujero negro supermasivo, una galaxia distante. Entonces, lo que se veía había un cambio en la emisión, no del agujero negro que no emite, pero sí del halo incandescente que lo envuelve, que siempre es muy luminoso. Y entonces se veía un oscilar y para que un agujero negro supermasivo oscile, es decir, que al orbitar en torno a otra cosa se mueva un poco, y la otra cosa tiene que ser enorme también. Y de hecho se puede inferir esa masa. Entonces era la primera observación de lo que parecía ser un agujero negro, una galaxia con dos agujeros negros supermasivos en el centro, donde uno era mucho más grande que el otro, pero no tanto más grande que el otro, entonces se podía mover uno respecto al otro, y ese vaivén uno lo veía en la emisión del centro galáctico. Entonces era la primera vez, era interesante, o sea, ¿por qué? Porque creemos que los agujeros negros van creciendo, capturando otra materia, en particular otros agujeros negros supermasivos, y que los agujeros negros supermasivos entran a la galaxia y hacen una deriva friccional hasta el centro. Era interesante, pero las noticias decían, un agujero negro supermasivo de una galaxia distante se mueve y viene hacia nosotros. Y Ese viene y hacia viene hacia nosotros. nosotros. Yo miré en el artículo a ver si había algo que uno podía tomar como, no, justo tomaron el ciclo en el cual venía, entonces, no, ni siquiera. O sea, digo, y viene hacia ese agregado y viene hacia nosotros. O sea, no tenía ningún sentido el viene hacia nosotros. Por otro lado, si viniese hacia nosotros, ¿qué me importa si está a 150 millones de años luz de acá? Pero, digo, claro, a mí lo que me mata es esto. ¿Es necesario? Pero esto, perdona, tiene que ver con lo que yo estaba intentando explicar, creo que sin acabar de transmitirlo, en el sentido de que tiene más impacto algo que suena amenazador. Entonces de ahí Sí, lo de viene hacia nosotros le añade el toque amenazador. El agujero negro en el laboratorio tiene un toque amenazador, porque a lo mejor sí, habrán hecho uno pequeñito, pero a lo mejor mañana hacen uno más grande claro, y claro. unos terroristas malvados algún día harán uno súper grande. Esto es como lo de los colisionadores de partículas que van a generar agujeros negros que se pueden tragar la Tierra, este tipo de cosas, Claro. ¿no? Vende más la sensación de amenaza y el presentar algo como que nos No, puede... estoy de acuerdo. Ese es el truco. A mí lo que me da pena es que en nuestro afán de educar en general, tanto como docentes en la universidad, en colegios, en la divulgación, charlas entre nosotros, nos educamos todo el tiempo entre todos. Me parece penoso que no podamos transmitir que hay cosas maravillosas sin recurrir a ese temor, sin recurrir a lo cinematográfico, ¿no? Es como justamente la anécdota que hablaba con alguien el otro día de esto, ¿no? En un mundo en el que existan rinocerontes, ¿por qué pensar en unicornios? ¿No? El rinoceronte es en sí maravilloso, un animal alucinante.
Estamos hablando de galaxias en el cual existen dos gigantes agujeros negros de millones de masas solares y que se están moviendo entre sí. Estamos aprendiendo cómo las galaxias se forman, que es decir, cómo se forman los conjuntos de estrellas que son necesarios para que haya la fisión nuclear en las estrellas que hace que tu sangre sea colorada. Estamos hablando de todo eso y vos estás pensando en si me enferma. Nuestra imposibilidad, evidentemente nosotros también fracasamos en poder transmitir a veces, más que esta gente que usa los clickbait, lo maravilloso que hay en todo esto sin necesidad de mentir. Sí, sí.